Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Rambam. Hoy, en un día diferente, vamos a estudiar, empezamos la semana pasada, la nueva aventura de un nuevo libro del Rambam dentro de los 14 que conforman el Yad HaZaká, el Mishneh Torah, la obra de Halajá Magna del Rambam. Y hemos comenzado el segundo de esos 14 libros, que no es ni más ni menos el que se titula el Sefer Ahavá, el libro del amor. Y no nos va a contar ninguna película de Hollywood, sino que simplemente nos va a explicar cómo nosotros debemos construir y fomentar nuestro amor hacia Kadosh Baruj Hu. Y eso es de lo que va a tratar el Sefer Ahava. Hemos comenzado con las leyes de la lectura del Shema. Y como sabemos, el Shema Israel comienza después de decir Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, comienza diciendo Ve'avta et Hashem Elokeja, amarás a Hashem tu Dios. Entonces, de esa manera Rambam nos introduce en el mundo de este Sefer Ahava. Muy bien, vamos a comenzar hoy el segundo capítulo. El segundo capítulo tiene 17 alajot y nos habla de cómo hay que leer la Shema. ¿Cuál es la forma en la cual debemos leer la Shema? Primero nos habla de la Kavaná, de la intención. Después nos habla de las interrupciones que se pueden llevar a cabo. Después nos habla de cómo ser meticulosos en las palabras, dudas y si hemos leído o no hemos leído, cómo hemos leído. Y por último, si se puede saludar o no se puede saludar dentro de todo lo que es la lectura de la Shema con sus bendiciones. Comenzamos, pues, con este Rambam, nuestro estudio. Lo vamos a dedicar a la refuá shelema de Don Moshe Bar Shemuel y de Efraim Bar Moshe, entre todos los demás enfermos de Am Israel, todos los enfermos, todos los heridos de la guerra en Israel, y para que Hashem tenga compasión de todos nosotros, de todo el pueblo de Israel, traiga la paz a Israel y el regreso de todos los Hatufim a sus hogares. Por el mérito de nuestro estudio, quiera Kadosh Baruj Hu darnos la alegría de poder ver todo eso. Nos dice la primera alajá del segundo capítulo, Hakoret Shema velo kiven libo bepasuk rishon. Una persona está leyendo Shema, se dispone a leer Shema Israel y no pone la intención en el primer versículo. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. ¿Cuál es la intención que debemos tener en ese capítulo, en ese versículo? Es justamente la intención de tomar conciencia de que por medio de que estamos diciendo que Hashem es uno, nosotros tenemos que tomar sobre nosotros y aceptar el yugo divino. Kabbalat ol malchut shamaim. Entonces, si estoy leyendo Shema Israel, empiezo a leerlo y no pongo la intención, no cumplí con todo el Shema Israel. El primer versículo es el más importante en la lectura. Dice que Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Lo Yatzá Yedejo Batón no cumplió con su obligación. Veashear, ahora el resto, todo lo que sigue después, Veavta, los 3 párrafos, etc. Im kiven Yatzá, si puso intención, cumplió con su obligación. Afilu allá Koreba Torah, perdón, Im lo kiven, aunque no puso la intención, también Yatzá, también cumplió. Incluso si estaba leyendo en la Torah, es decir, tiene un libro de Torah, justamente está en el libro de Barim y va leyendo Shema Israel, o si está verificando, un sofer que está verificando que el Sefer Torah esté correcto, etc. Y llega justo a las parashiot, a esas porciones de la Torah que están en el Shema Israel. Beonata quería, en el momento de la lectura, Yatzá cumplió con su obligación de leer. Y todo es a condición de que el primero pasuk, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, la persona ponga la intención adecuada en el momento de leerla. Shema es escucha, escuchar prestando atención. Israel es todo el pueblo de Israel, somos todos nosotros. Hashem, el nombre de Dios compuesto por las 4 letras Yud, Hei, Vav y Hei, quiere decir que Hashem es eterno, porque es la contracción de Allá, Ove, Veiye. Fue, es y será. Y además nosotros lo pronunciamos con la forma diciendo Adón, es decir, que Dios además es el Señor de todo lo que existe. Elokeinu, nuestro Dios, nos viene a expresar cómo Hashem lo controla todo.
¿sí? Después otra vez Hashem, el nombre de Dios, que nos indica su eternidad y su control sobre todo. Ejad es uno y único. Bien, y ese uno y único viene reflejado porque es Aleph 1 en los 8 ámbitos que existen, que son los 6 puntos que me rodean, ¿sí? Perdón, no, la Het 8 quiere decir que es uno y único, tanto aquí en la tierra como los 7 niveles que tiene el cielo. Y por último, la Dalet es así, esa tiene que ver con los 4 puntos cardinales. Es decir, me da a entender esto que estamos diciendo de que Hashem es uno y único, nos lo da a entender en en toda la existencia, por así decir. Y como sabemos, la Dalet de la palabra Ejad, nosotros tenemos que darle un poquito de fuerza y prolongarla un poco. ¿Bien? Muy bien. Así es como se cumple con la mitzvah de Kriyat Shema, de la lectura del recitado de la Shema. Todo recae sobre el primer versículo. Ahora dice la segunda halajá, Kol Adam Korim Kedarkan. Cada persona lee el Shema tal y como está. Ben Omdim Ben Mealejin Ben Shochvin Ben Rochvin Al Gabe Behema. Ya sea que la persona está de pie, ya sea que la persona está caminando, ya sea que la persona está recostada o que está montando sobre un animal. Veasur likrot kriyat shema vehu mutal ufanav tuchot bekarka o mushlach al gabo vepanav lemala. Lo único que está prohibido leer Shema es estando tumbado, de espaldas o de boca. En esas dos posiciones no se debe leer la Kriyat Shema. Cabal, Korehu, Vehu Shohev al Tzido. Pero si está en la cama, porque a veces decimos Shema en la cama, ¿verdad? Estás en la cama, ya dice, uy, no dije Shema. ¿Sabes qué? Voy a decir Shema ahora en la cama. ¿Qué tienes que hacer? Te tienes que poner de lado, bien, sobre uno de los lados. Ahí puedes decir Shema. O si estás tumbado, te puedes reclinar un poco. Vamos a ver ahora. Dice, Veimaya, Balbasar Arbe. Si la persona tiene mucha carne, vamos a decir es obeso, bueno, ya jole y no se puede girar en la cama. Al sidó, sobre su lado, o ya jole, o que la persona está enferma, no teme a le sidó becore, sino que solamente se inclina un poco hacia el lado y ya puede leer el Shema. ¿Bien? Así cuenta el de Rabbi Yohanan, que realmente era muy obeso, y entonces él decía, se tumbaba de espaldas y decía Shema. Muy bien. Shayama Aleja Daglav, una persona que está caminando, Omed Pasuk Rishon. Dijimos que no tiene por qué pararse. Puede decir Shema caminando, pero el primer versículo que hemos dicho, que es el que marca toda nuestra intención y toda la kabaná, y si una persona cumple o no cumple, se tiene que parar para poder decirlo. Veashear Kore y Umealef. El resto puede seguir recitando y caminar. Allá Yashen estaba durmiendo. Metzaarin oto umeirin oto h ikra pasuk rishon. ¿Qué se hace? Se le despierta, cueste lo que cueste, metzaarin, es decir, se le molesta hasta que se despierte y diga el primer versículo. Mikan va'elach, de ahí en adelante, im anastehu shena, si le atrapa el sueño, en metzaarin oto, no se le molesta para despertarlo. Bien, algunas veces pasa, ¿no? Que hemos estado toda la noche estudiando Torah como en Shavuot, y cuando llega el momento de la tefilá, al Netzach Hamá con el Shema Israel, hay muchos que están dormitando. Si estás dormitando, por lo menos el primer versículo tienes que molestarle, despertarle, decirle, oye, Shema Israel, tienes que decir el primer versículo con intención, y después si se volvió a quedar dormido, no se le dice nada. Mishayahu Sekba Melachá, una persona que estaba trabajando, Mafsik H. Yikra para Shari Shonácula. Es decir, interrumpe su trabajo hasta que haya dicho toda la primera parashá, todo el primer párrafo de la Shema. Vejena Umanim, Botlimi Melachtan para Shari Shona. También los artesanos, los que tienen un trabajo específico, preciso, entonces ellos también tienen que parar su trabajo para el primer párrafo, que es Shelote, Kriyat, Aray, para que no sea una lectura sin intención, temporal. Dashear, el resto. Coré, Beugo, Segme, Melachto. Puede seguirle diciendo, recitando y ocuparse de su trabajo. Afilo, allá Omed, Berro, Shailan.
o Berroshakotel, incluso que estaba sobre la copa del árbol, cogiendo frutos o lo que fuese, o sobre una pared, Korebim como, puede leer ahí donde está, Umebarech lefaneo la jarea, y puede decir verajá antes y después, como estudiamos en la clase anterior, cuántas verajos se dicen de día y cuántas verajos de noche, antes y después. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Me vais a decir, bueno, ¿sabes qué? Pues que espera llegar a su casa a sentar, o a la sinagoga a sentarse y a decir Shema. Muy bien, ¿qué dijimos? Dijimos que la lectura del Shema tenía un horario. Bien, entonces estamos hablando de que o bien llegó el momento justo para decir Shema, o bien se está acabando el tiempo. Pero si se está acabando el tiempo, el hecho de que yo puedo decir Shema, Ubelechteja Baderech, también cuando estamos caminando, andando por el camino, quiere decir que yo no tengo por qué interrumpirme. Ahora, como nos dijo Rambam, todo recae sobre el primer versículo. Entonces, mientras yo el primer versículo lo diga con la kavaná necesaria y con la intención, parando y tomando conciencia de lo que estoy haciendo, todo el resto del Shema Israel lo puedo decir siguiendo con mis ocupaciones. Allá Osek Betalmud Torah, perdón, Vegia Zman Kriyat Shema, Osek Bekore, una persona que estaba ocupado en el estudio de Torah. Y llegó el momento de Kriyat Shema, interrumpe su estudio y dice Shema. Varias lefaneo la jarea y dice las verajot de antes y después. Allá Osek Betzorje Rabim se está ocupando de las necesidades del público, es decir, de cosas que se necesitan para los demás. Lo yafsik, ahí no va a interrumpirse. Ela Yigmor Iskehen termina lo que está haciendo, Veikra Imnishar Et Likrot, y va a leer si queda tiempo para leer. Allá Osek Beagila, ahora la persona estaba comiendo, o Shaya Bemejaz, o está en la casa de baños, está en la ducha, vamos a decir. Shaya Osek Betispor, entonces está cortando el pelo, o Shaya Mehafej Beorot, o estaba trabajando pieles, o Shayu Oskin Bedin, o si eran jueces que estaban juzgando, Gomer termina, Bejarkaj Kore Kriyat Shema, y después va a decir el Shema. Y Miami Yare, Shema Yabor Zman Kriyat Upasak Vekara, Arezde Meshubah. Ahora, si la persona tiene sospecha y dice, esto me va a llevar mucho tiempo, a lo mejor cuando me libere ya se habrá pasado el tiempo de decir Shema, entonces interrumpe y dice Shema, Arezde Meshubah, es digno de ser alabado por haber actuado de esa manera. Dice la séptima laja. Misheyarad Litbol, una persona que se metió al migbe, a lavarse, ¿bien? O al migbe o a lavarse, ¿sí? Se sumerge. Y viajó la alot, ulit kasot, velikrot koden shetenet ajamá. Entonces aquí está hablando seguramente de tevilá, no de lavarse stam, sino de hacer tevilá. ¿Por qué? Estamos hablando de una persona que seguramente en la noche tuvo algún tipo de percance que lo volvió impuro. Entonces él está viendo cómo se va a purificar antes de hacer tefilá. Entonces dice, si tiene tiempo de sumergirse y de salir y de taparse antes de que salga el sol, porque dijimos que el momento preciso, el mejor momento para hacer Shema es justo antes de la puesta del sol, Ya'ale Beitkase Beikra, que lo haga. Se mete, sale del mikve, se tapa y dice Kriyat Shema. Y en Miami Yara Shema Tanetz Kodem Sheikra, ahora si tiene sospechas de que no le va a dar tiempo antes de que salga el sol, Yitkase Bemaim Shehu Omed Bahem Beikra, entonces ¿qué? Que se tape el cuerpo con el agua. ¿Qué quiere decir? Que se va a quedar sumergido hasta el cuello y todo el cuerpo va a estar tapado bajo el agua y que diga Shema ahí. Yitkase Lo Bemaim Sherrehanra, y no se puede tapar ni con aguas que huelan mal, pero a Mishra ni con aguas que son donde se hizo remojar lino, porque esas aguas tomaban un olor muy fuerte. Pero celulín ni pene ni con aguas que sean totalmente cristalinas. ¿Por qué? Porque si son totalmente cristalinas, ¿qué ganó? Al fin de cuentas, el agua era para tapar su desnudez, pero si se ve a través del agua, entonces no ganó nada. Abal mitkasehu bemaim aburim she'en rehanra, pero se puede tapar con aguas que están un poco turbias mientras no tengan algún tipo de mal olor, ve Korebim como y va a leer ahí el Shema. Entonces, para que entendamos la importancia de decir Shema en su momento. Bien, nosotros nos hemos acostumbrado
a decir Shema tarde, vamos a decir. ¿Por qué? Porque decimos la tefilá más tarde, en Shabbat sobre todo, ¿bien? Pero decir Shema en su momento es una gran ventaja. Hakore Kriyat Shema, una persona que está diciendo Kriyat Shema, lo yirmos be'enav velo yikrotz bisfatab, velo yire bezriotab. No tiene que hacer señales, ¿sí? Hace así con los ojos, señalando, ni moviendo así con la cabeza y con la boca, ni señalando con el dedo, oye, sin hablar, está diciendo Shema, pero con el dedo va diciendo, ven aquí, o lo que sea. Creo que lo te he criado y para que no sea una lectura casual. Y Masaken, y si lo hizo así, a Falpillo y Alzal y de Jobató, a pesar de que cumplió con la obligación de la lectura del Shema. ¿Por qué? Porque no es el primer versículo. Al de Mekuné. Es algo que es despreciable. Pesarirle a Shmia leosno que shukore. No solamente eso. Ahora cuando estás leyendo tienes que escucharte a ti mismo leer. Velo y Shmia leosno. Si no llegaste a hacerte escuchar a ti mismo, ya está. También cumpliste. Es decir, que cuando estás diciendo, te tienes que escuchar a ti mismo. Y tiene que ser meticuloso, perdón, con la pronunciación de sus letras, de sus palabras. Y si no lo fue, también cumplió. ¿Cómo va a ser la persona para ser meticuloso? ¿A qué se refiere? Israel Shelo, Yerafé Hazak Velo Yehazek Arrafé. Tienes que tener cuidado de no pronunciar una letra fuerte débil y una letra débil fuerte. Por ejemplo, una P que sea fe, o una fe que sea P, o una Kaf que sea Haf, o una Haf que sea Kaf. Bien. Velo Yagid Hena, velo, perdón, velo Yagid Hena, velo Yaniach Hena. Es decir, vamos a ver aquí, Yagid, es decir, y no hagas Dagesh. Es decir, no solamente el Dagesh, sino la Shevana. Nosotros sabemos que la vocal Sheva, los dos puntitos uno encima del otro, hay veces que se saltan y hay veces que no se saltan. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado del que es na sea na y el que es naj sea naj. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Bien, espero que a partir de hoy pongáis mucho cuidado. Nosotros tenemos dentro del Shema Israel, nosotros decimos al yedechem en vuestras manos, ukshartem otam al yedechem. Lo vais a atar en vuestras manos. Pero en el segundo párrafo nosotros decimos al yedhem. Se escribe igual. Los dos tienen sheva. Pero uno se salta y otro no se salta. ¿La diferencia cuál es? Que uno habla en singular y otro habla en plural. Si yo me equivoco y digo en el segundo párrafo también yedhem y salto la dalet porque tiene una sheva, estoy cambiando el significado de Shema Israel. Entonces, en el primer párrafo es yedhem, saltando la dalet. Perdón, sí, Yedhem, y en el segundo párrafo es Yedechem. ¿Bien? O al revés, creo que lo he dicho al revés. Bien, como lo dije al principio, perdón. Por lo tanto, Sarich Latet Revach, Ben Kol Otiot, Ben Kol Otot, Hadomot, שאחת מהן סוף תיבה ואחת תחילת תיבה, se mojala. Además, tenemos que marcar un espacio, marcar una pausa, una separación entre cada dos palabras que terminan con una letra y la siguiente empieza con la misma letra. Un ejemplo. Dice, Bejol levabeja. Bejol levabeja, perdón. Esto también es puntualizar. Bejol termina con lamed. Levabejat empieza con lamed. Entonces tenemos que hacerlo de tal manera que no suene Bejol levabeja. Porque parece que no sabes lo que dices. O Bejol levabeja o Bejol babeja. Entonces, hay que marcar bien, Bejol, levabeja, ubejol, nafsheja, ubejol, meodeja. O, por ejemplo, también hay que tener cuidado con las que son sofiot, que son finales. Bejosé recorre levabeja. Muy bien. Vejen de la misma manera, vabadetem meherá.
Fijaos aquí, parece más difícil. ¿Por qué? Porque la mem de abatem es una mem sofit. Y la siguiente es una mem inicial. Vabatem meherá. Hay que marcar una pausa. Claramente las dos palabras. Kanaf, petil. La fei sofí, que además suena fei, con petil son las mismas letras. Hay que marcar un espacio entre ambas. Peseich levaer, zayin shel tizkeru. Hay que marcar que la palabra tizkeru viene de la palabra zahor, recordar. Entonces, la zayin hay que marcarla bien, porque si no, ¿qué estamos diciendo? Tizkeru. ¿Sí? ¿Qué es tizkeru? Tizkor. Tizkor es, algunas personas dicen tizgerú. Tizgerú es cerrar. Bien. Entonces hay que marcar muy bien la pronunciación de cada palabra para que realmente sea el sentido del cual estamos hablando. Besarich lehaarich bedalet shelehad, como ya dijimos, hay que alargar la dalet de had, que de sheyamlijehu al hashamayim val haaretz val arba lujot, para que nosotros estemos coronando a Dios tanto en los cielos como en la tierra, como en los 4 puntos cardinales. Besarich shelo yachatov bejet, que de shelo yehe que omer had, y hay que no hay que recortar la het para que no parezca que diga Ehad, es decir, ¿quién es uno? ¿Sí? Estamos totalmente cambiando el sentido de lo que queremos decir. Entonces, Ehad. ¿Bien? Muy bien. Corea Dam Shema Bechol Lashon Sheiye Mekira. La Shema se puede leer en cualquier idioma que la persona conozca. Corea Bechol Lashon Tzarich Leizaer Mitibre Shibush Shebeotá Lashon. Ahora, la persona que lee en otro idioma tiene que tener cuidado que la traducción, ¿sí?, sea una traducción adecuada. Umedakdek beotá lashon, como shemedakdek bilshon hakodesh, im kera'a bilshon hakodesh. Y si la va a leer en otro idioma, tiene que ser meticuloso en su lectura, las palabras, que se entiendan bien cada palabra, al igual que se hace en hebreo. Dice la 11ª alajá de este capítulo. Perdón. Hakorele mafrea, lo ya está. El que lee en marcha atrás. Es decir, leo el último versículo, luego el anterior, luego el anterior, luego el anterior, y así voy para atrás. No cumplo. Vame de Barima Murim, ¿de qué estamos hablando? Beseder Pesukim, en el orden de los Pesukim. Abal y Mikdim, para allá, pero si adelantó un párrafo al otro, Afalpiche no Rashai, a pesar de que no lo puedes hacer, Ani Omer Sheyatza, dice Rambam, dice, yo digo que sí cumplió. Es decir, me equivoqué. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod, y empiezo. Vayomer Hashem el Moshe Lemor Dabel Ben Israel Martalen Vesula en Tzitzit. Y después digo, Veavta et Hashem Elokeja, y después digo, Vayam Shamot Ishmeu. Invertí el orden. El tercero lo puso el primero. Dice Rambam, cumplió. ¿Por qué? Lefi Shena Semujala Batora. ¿Por qué? Porque los 3 párrafos no están contiguos en la Torá, sino que cada uno está tomado de un lugar diferente. Cada pasuk de Hazar, Ukreao Pam Shnia, de Megune. Ahora, si leyó un versículo y ahora vuelve a leerlo otra vez, es algo que no es aceptable. Karamila Ahad Ujefala, leyó una palabra y la dobló, la dijo 2 veces, que con Shekara Shema Shema, Meshatkinoto, se le manda a callar. Bien, esto es algo que es bastante recurrente en leyes de la tefilá. Nos dicen que hay veces que uno pronuncia ciertos versículos y el hecho de repetir puede dar a entender como si hubiese 2 deidades o 2 reshuyot que se dice, o no queda claro a quién le está rezando. Entonces todas esas cosas se castigaban, no se castigaban físicamente, se castigaban con el hecho de decir, esta persona sale del orden normal y tenemos una sospecha de que sea un hereje. Entonces no se le dejaba subir a hacer Bishaliyah, etc. Muy bien. Kera Serugin y Alza. Si la leyó por capítulos, a partes, a trocitos. Leo un poco el primer párrafo, después me quedé un poquito dormido, después leí otra parte, la siguiente parte. Voy leyendo poco a poco, cumplí.
Afilu Shaben Serug le Serug que el Igmoret Kula. Incluso que entre una pausa y otra pasó el tiempo de haber acabado toda la Shema, también cumplió. Ushi y cree a la sede, pero solamente si lo estoy diciendo en orden. Que era mitnamnem, si la leyó mientras dormitaba, veo mishe eno lo er velo nirdam beshena, es decir, una persona que no está ni despierta ni dormida, ya está, cumplió. Er de paso a condición de que, así es, lo habéis adivinado, que el primer versículo lo haya dicho con la cabana necesaria y esté despierto. Safek Kara, Kriyat Shema, Safek lo Kara. Ahora yo tengo una duda. ¿Dije Shema o no dije Shema? José Recore, lo tiene que volver a leer. Me voy a Clefaneo la Jarea y dice Berajá antes y después. Abalín Yadá, Shekará. Pero si está seguro que sí que dijo. Venstapek lo. Imberej, Lefaneo la Jarea o lo Berej. Pero, y su duda es si dijo Berajá antes y después o no. Eno José no me Barej, ya no tiene que volver a decir Berajá. ¿Por qué? ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que la lectura del Shema es una misma de Oraita. La Berajot son de Rabanán. Safek de Rabanán. Le Hakel, cuando hay una duda sobre algo de Rabanán, se es ligero, no se repite. Safek de Oraita, cuando es una duda sobre algo de Torah, se vuelve. Muy bien. Ahora, Karabeta leyó y se equivocó. Y Hazor le Makom Sheta'a, vuelve al lugar donde se equivocó. El Amimenu, ven para allá, le para allá. Se perdió entre una para allá y la otra. Empezó a decir, sí, se equivocó. Está, no, muchas veces pasa, porque se repite muchas veces, Ukshartam leotayadeja, viloteja, Ukshartam al mezol de tejo vishareja, se dice en el primero, se dice en el segundo, de repente perdió la concentración, donde estaba en el primero, donde estaba en el segundo, ¿sí? Veno Yodea, eso y para allá, Ishlim, y él no sabe cuál de los párrafos él completó. ¿Ves los Tarich Leatgil? ¿Y cuál es el que tiene que comenzar? José Le Perek Rishon vuelve a la primera parte, que es Beavtet Hashem lo queja, vuelve a empezar desde el principio. Muy bien, 14ª alajá. Ta'a Beemsa a Perek. Se equivocó en medio de un párrafo. Lo ya da Ejan Pasak y no sabe dónde se paró. José Le Rosa Perek vuelve a empezar el párrafo. Allá Core estaba leyendo Uchtabdam y las inscribirás. Ven no yodea. Imhu be Uchtabdam shebe Shema o be Uchtabdam be Veayim Shamoa. Es decir, como dijimos antes, Uchtabdam al menzot betejo vishareja. Y no sabe si está en el primer párrafo o en el segundo párrafo. Joser le Uchtabdam shebe Shema. Vuelve al Uchtabdam que está en el primer párrafo. Nistapek lo. Ajá, Shekara Leman Yirbu, Eno Joser. Ahora, si tiene una duda después de que ya dijo Leman Yirbu, es decir, vamos a ver el texto como dice. Uchtabtam al mezot betejo vishareja Leman Yirbu yemehem vime benehem. Y dice, espera, Uchtabtam dije del primero, o esto era, sí, pero como ya dije Leman Yirbu yemehem, ya no vuelve para atrás. Shal Ergel le shonó uolech. ¿Por qué? Muy interesante. ¿Cuál es la herramienta aquí? Dice, ¿por qué? Porque vamos a apoyarnos en lo que es la costumbre. ¿Sí? Normalmente la persona cuando dice Shema, y al ser Shema algo que decimos todos los días, 2 veces por día por lo menos, entonces vamos a suponer que cuando lo dijo bien, y entonces cuando dijo y siguió Leman Yerbu, ¿por qué es? Porque realmente era ahí donde estaba. Dice la 15ª alajá. Allá Coré, Ufagá Beajerim o Pagubo. Está diciendo Shema. Y se encuentra con otras personas lo encontraron a él. Y Mayab en Perek le Perek, si está entre un párrafo y otro párrafo, Posek umatchil beshoel bishlom mishehu hayav biechvodo. Entonces, ¿qué hace? Interrumpe y viene y empieza a saludar según las personas, según el honor que vamos a estudiar más adelante. Kegon Shepagá Beaviv o Rabó, o mi Sheu Gadol Mimeno Bejomá, por ejemplo, se encontró con su padre, con su maestro, o alguien que es más sabio que él, ahí él adelanta el saludo. Madhil, es decir,
él comienza. Meshiv, ahora, pero solamente responde si alguien le saluda, lejol adam shenatan lo shalom, a cualquier persona que le salude. Es decir, que si veo a alguien, ¿sí? Y es alguien que requiere mi kabod, es decir, la Torah me obliga a honorarlo como a un padre, como al maestro, como al rab, entonces yo me adelanto a decir hola, shalom, porque estoy entre un párrafo y el otro párrafo. Pero si cualquier persona me saluda, entre un párrafo y otro párrafo yo puedo responderles. Allá Korebem Saperek está leyendo en medio de un párrafo. Eno posek umatchil lishol ela bishlom mishehu mityare mimenu. Entonces dice, ahora es diferente eso. Estoy en medio del párrafo. Dice, y me encuentro con alguien, no me voy a interrumpir, no voy a adelantar yo el saludo por nadie, ni siquiera por el padre, por el maestro, etcétera, más que por alguien que tú temas por tu vida con él. Es decir, te encontraste a una persona que el militar, el soldado, el gobernador, lo que sea, que sabes que si no le saludas, te va a condenar. Bien, que Gon Melech, como el rey, o Anás, que yo te bajen. Abal Mishehu, Hayab Yehvodó, pero una persona que le debes honor, que Gon Aviv o Rabó, como su padre o tu maestro, tu rab, y Natan lo Shalom, Tejilá, Posee como Shiv lo Shalom. Solamente responde al saludo de ellos, pero no se interrumpe para saludar. Dice la última alajá del capítulo. El Veluhen Ben Aperakim. Ahora, hemos dicho que si es entre los capítulos, tú adelantas el saludo a los que les debes honor y respondes a todos. Entonces, ¿qué es entre los capítulos? Ben Berajá Rishonah le Shnia, entre la primera Berajá y la segunda Berajá. Ben Shenia le Shema, entre la segunda Berajá y Shema. Ben Shema le Veayem Shamoa, entre Shema Israel y Veayem Shamoa. Ben Veayem Shamoa le Vayomer, entre Veayem Shamoa, segundo párrafo, a Vayomer, tercer párrafo. Abal Ben Vayomer le Emet Veyaziv, pero entre Vayomer y el Emet Veyaziv, el comienzo de la Berajá posterior, Arehu que Emsa Perek, se llama como si estás en medio de un párrafo. Velo yafsik, y no tienes que interrumpirte. El alishol mi pene hayir. Sino solamente tú adelantar el saludo por el temor de que tu vida está en juego. Ulashim mi pene akabot. Y responder por el honor que le debes a alguien. Muy bien, este es el segundo capítulo, ¿sí? Hemos visto muchas cosas técnicas que hemos visto en el segundo capítulo. Hemos visto, nuevamente, cuál es la intención que tenemos que poner, cuál es la kavaná. Es decir, cuando estamos diciendo Shema Israel, esa primera frase, ese primer versículo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, es la clave de toda nuestra lectura del Shema. Nuestra intención tiene que ser tomar sobre nosotros y aceptar el yugo divino. Y de esa manera, eso hace que cumplamos con la obligación de la Torah de decir Shema Israel. El resto, a partir de ahí, si puse kavaná, no puse kavaná, estaba haciendo otra cosa, perdón, no tengo por qué interrumpirme, puedo seguir caminando, puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo, ya que Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, lo dije estando total y absolutamente concentrado. Vimos el dikduk, es muy importante, puntualizar y ser meticuloso en la forma en la cual leemos las palabras, en la separación entre palabras y en las palabras en sí mismas. Tizkeru, recordar, ¿sí? Nishba, la ayin, hay que marcar bien esa ayin, ¿bien? La diferencia que marca una sheva, que se lee o que no se lee, yedhem o yedehem, ¿bien? Que cambia incluso el sentido de lo que estamos diciendo. Bien, hemos visto, si me equivoco, si tengo una duda, dije, no dije, qué es lo que tengo que repetir, no tengo que repetir, las verajot, la shema. Por último, hemos visto en qué casos yo me puedo interrumpir para saludar a alguien o para devolver un saludo, si es entre las diferentes párrafos o si es en medio de un párrafo. Medio del párrafo no se puede interrumpir más que por alguien que lo temes, que tienes miedo de que te pueda dañar.
y entre un párrafo y otro tú puedes adelantar el saludo a aquellas personas que les debes respeto y honor, tu padre, tu rab, tu maestro, y responder a cualquier otra persona que te vaya a saludar. Bien, esto es el segundo capítulo, Leyes de Shema Israel, Mishne Torah, nuestro estudio. Nuevamente recordamos que es para la Refuah Shlema, para que tengamos el mérito de poder ver la curación de todos los enfermos de Am Israel, de todos aquellos que fueron heridos en la guerra. Podemos ver prontamente el retorno de todos los Hatufim, de todas las personas que están en manos de nuestros enemigos, y también que sea especialmente para la Refuah Shlema de Moshe Bar Shemuel y de Efraim Ben Moshe, de todos los demás enfermos de Am Israel. Muchas gracias a todos y Bezrat Hashem. Nos encontraremos la semana que viene en nuestro horario habitual de los lunes, no el martes, hoy fue excepcional. La semana que viene volvemos al lunes, si Dios quiere, y ya entrando en la semana en la cual tendremos la fiesta de Hanukkah. Que tengamos todos una excelente noche. Muchas gracias a todos, Hisku Beimzu, y nos encontramos la semana que viene.